Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente de Cine Garage que nos escucha. Estamos resolviendo problemas técnicos de Ultratumba. Fernández Echevarría, mil gracias por haber aceptado esta entrevista con y para la gente de Cine Garage. Ellos son los que mandan las preguntas. Ellas son también quienes luego me dicen qué se puede platicar con ustedes. Bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Mil felicidades por turno nocturno. Muchas gracias por querer hacer la entrevista, gracias por la paciencia, los problemas técnicos y qué gusto que pudimos conectarnos para tu audiencia. Ya lo logramos. Pues bueno, Sí, turno nocturno. Lo platicaba el otro día con Emilio Portes. Una de las tres películas mexicanas, Marvel no presentó nada este año. Se colaron y se colaron bien en los cines y en los estrenos de este país. Creo que estar en esa lista ya merece una reflexión alrededor del terror, Fer. sí, ni sabía, solo me parecía muy chida la estrategia de el mes en el que la vamos a sacar de entrada. Sí. Me parecía muy divertido. Había escuchado por ahí que en algún momento la iban a sacar en febrero, lo cual me parecía genial para la gente que está como harta del San Valentín y que querían ver algo de otro carácter, pues me parece lo mismo que contrapone también el espíritu navideño y Claro. es una muy buena alternativa. Claro, y luego con una película que se mueve entre rosa de repente ahí el terror gringo, pero sigue siendo el terror de aparecidos muy a la mexicana en una época. ¿Por qué se decide hacerla en época? ¿Se decide contarla en el pasado? Digo, yo tengo mis suposiciones, pero me gustaría que me dijeras tú. Te Sí, cuento. cuéntame. Y esto es parafraseando a Rigoberto, porque esa fue una decisión creativa de él, pero lo escuché, le aprendí y ahora ya puedo contestar. De entrada, él tiene muchas ganas de comenzar un bestiario de fantasmas y criaturas del imaginario cultural e histórico mexicano de toda la República, porque conocemos a pocos, por ejemplo, La Llorona, y también está bueno como sacar, y hay un montón al parecer. Entonces, la planchada es esta mujer que existió en el siglo XIX, murió en 1890 y algo, si mal no Ujú, recuerdo, a sus 34 años. Y él, la razón por la cual hace esta peli en 1979, digamos la parte de los vivos, es por varias razones. Una era también qué estaba pasando socialmente y cómo era el universo del personal de salud en esa época y en ujú. muchísimos sectores también, en otros trabajos. Pero otra también era las facilidades de filmación en un hospital. Como toda la película está dentro de un hospital, excepto Claro. planos exteriores, solo te dan chance los médicos para un breve tiempo y en cambio casi necesitábamos estar encerrados en este hospital y la renta de materiales era más sencilla. Entonces, combino muy bien hacerlo así. No, y además le da a la película un sabor bien, bien particular. Además, Podemos decir cuál fue tu papel dentro de la película o lo estamos dejando como para que la gente descubra no, yo soy Eulalia Estrada y soy la planchada. la planchada El... con ese apellido maldito, ¿qué más podía ser? Exacto. Y te tocó que te maquillaran y te tocó que te caracterizaran justo para hacer la parte sobrenatural dentro de este hospital, Fer. Viéndola y viendo además los trucos y la manera como se aparece la planchada, debe haber sido un trabajal, no solo a nivel actoral, sino físicamente muy demandante. Sí, de entrada el diseño de personaje fue a cargo de Roberto Ortiz y Ana Flores y Rigoberto en bocetos de, bueno, y Bárbara la vestuarista, y después ya lo que llegué a aportar yo, pero serán 2 horas y media de maquillaje. Cuando tengo el cubrebocas es 1 hora, cuando me lo quito son 2 horas y media, y como 25 minutos para vestirme y haber encontrado cómo iba a moverse, encontrar cómo iba a ser su complejidad, que fue a mí lo que más me maravilló de poder trabajar mi primer fantasma así. Parecía que había mucha profundidad en lo que en la cancha que Rigo me puso enfrente.
Ujú. me dio mucha libertad, me escuchaba. Entonces fue un trabajo de equipo sensacional y por más que yo pensaba, ensayaba en mi casa tiempo antes de filmar, apareció en la prueba de cámara el personaje. Después de que me vi maquillada por primera vez al espejo, fue alucinante, nunca me había visto con los ojos claros más todo lo demás que hacen y después en los aposentos, ahí salió y eso tampoco me había pasado. Y eso fue muy bonito como actriz. Dices, el diseño de personaje se aporta de un lado, se aporta del otro, más lo que aportaste tú. ¿Qué fue lo que aportaste tú? Lo que aporté yo primero fue pensar mucho en cuáles podían ser los problemas de una mujer así, de esa edad, con ese trabajo y en esa época. Me puse a escribir un diario, un posible diario de Eulalia, con pocas entradas, las que me dieron chance, pero pensando en su cotidianidad, los domingos, ¿qué hacía, no? Su día libre, ¿qué hacía? ¿Por qué no había tenido hijos en esa época, a esa edad? ¿Cuál habrá sido su familia? ¿Por qué se enamoró de tal o cual? ¿Qué le acongojaba? ¿Qué mascota tenía? Etc, etc, etc. Ujú, ujú. Y después el trabajo de la ira y el rencor. Yo le hablaba con Paulina Gaitán, que hace a Rebeca, y le decía, ¿por qué habrás sido tú de todas las enfermeras que han entrado al hospital? ¿Por qué Eulalia te ve a ti? ¿Y por qué te agarra a ti? Claro, ¿Qué se te tienen aparece en a común? ti, claro. Sí, ¿qué tienen en común y por qué te quiere hacer lo que sucede en la película? O sea, eso le dio un montón de profundidad y luego el momento de pensarla. El to- Todo el tiempo partiendo de pensar en el fantasma, el que se ve, pero teniendo en mente toda la persona viva que era antes de morir y sus razones. Ya después que se vayan esas razones al carajo y extrapolarlas y llevarlas a donde llega, pero hubo mucha tela abajo. Esa se ve en partes para mi Ujú. gusto, pero es el trabajo personal que yo hice. Esa fue tu aportación extra, repito, y quiero dejarlo muy claro, especialmente ahora que la gente la vaya a ver. Hombre, la forma en que se aparece, especialmente en los lockers, es como de, wow, aquí hubo un trabajal y aquí hay mucho Sí, truco y aquí hay mucho efecto. Yo creo que eso fue, como decíamos hace un rato, físicamente demandante, por el otro lado muy divertido, quiero saberlo, ¿no? muy, muy, muy. O sea, sí había tuve que cambiar, modificar la hora en la que comía por primera vez. Había ya todo un sistema de cuándo podía ir yo al baño, ya tenía mecanizado el cuerpo para eso, porque una vez que me subían a poner el vestuario, ya no había chance de ir al baño para nada. Y también qué tipo de comidas, la cosa con la voz era muy así, la cosa con el cuerpo era muy así, el vestuario era muy apretado, entonces el cuerpo tenía que estar en un estado particular y también entrenadito, porque había todos los movimientos que dices que había, lo calentaban, era, era estar ocupada de verdad por cada parte de mis sentidos, y eso ya es Ujú. meditativo, eso es maravilloso, increíble. ¿Alguna vez te imaginaste ser la aparición de una película de terror? Digo, has tenido películas cercanas, pero creo que este es donde de plano estás muy, muy adentro. Sí, porque hice un cortometraje que el género era un poquito de terror, pero este es el primer personaje paranormal, digamos. O sea, donde Exacto. en serio sí te sales de la realidad con todo gusto, hasta donde se te permita y hasta donde tú concibas que es prudente y lógico, pero pues no sé, jamás, no, pues es lo que yo siempre le digo a Rigo, que qué chido, o sea, muy loco también, porque los lugares de violencia a los que llega Eulalia, pues no había habido ninguna situación, afortunadamente, en mi vida que me empuje a esos niveles. Y fue muy loco como Fernanda eh, ver el alcance de ira que puede haber, ¿no? O sea, Claro. eso estuvo loco, acabábamos agotados. Que es un poco la invitación de la película, ¿no? Ver por qué está encerrado tanto enojo
en este espacio, primero que ya luego vendrán las leyendas o las historias de qué fue lo que pasó durante el rodaje, eso ya lo escucharemos después. Los hospitales son muy fuertes, pero por el Sí, otro lado, creo que la película en esta frontera entre, repito, un horror que sí nos identifica un poco con el cine gringo, pero que es plenamente de apariciones mexicanas y de sí. espíritus a la mexicana. La invitación es, piensen en dónde y por qué está todo este enojo en estos personajes, ¿no, Fernanda? Sí, mil Porque razones. la película no lo cuenta. Creo que la invitación es, vamos a ver por qué hay tanta rabia en este pequeño espacio. Total. O sea, yo creo que hay mil factores. A mí me encanta cómo el hospital se convierte en un personaje mismo. Y él también está todo constipado de historias, de muertes y de emociones que uno dirá, pues sí, es un edificio material incapaz de procesar emociones. Pues muchas personas actúan así. O sea, Claro, muchas personas son discapacitadas emocionales. La misma Eulalia yo creo que lo fue. No es ninguna justiciera, ni mucho menos. Es una mujer bastante torcida, víctima de su época, víctima de su circunstancia. Y entonces es todo un poco, y ya cada personaje tendrá sus cosas, pero es un poco una orquesta de una casi ridiculez protocolaria, muy humana también, de cómo hay que ser, cómo hay que comportarnos, porque está muy bien, porque somos seres sociales, pero hay un montón de capas que no podemos ver de todas las personas con las que interactuamos y con las que coexistimos. Entonces, esto es un juego aventuroso de ver los alcances, ¿no? De las reglas y de las transgresiones y de todo lo que puede pasar. ¿cómo definirías la película a manera de invitación para que la gente la vaya a ver? Porque es una película de apariciones, pero también es una película que le juega al gore, pero también es una película de época. O sea, tiene 20 factores ahí que le dan una atmósfera, lo voy a decir con toda la convicción, una atmósfera bien sabrosa para el terror Sí, contemporáneo mexicano. sabrosa es buena palabra. Yo también la definiría como una película fina. Es una película fina de terror. Fina en cuanto a hechura, actuaciones, líneas argumentales. Y la verdad es que como el regreso de Rigo desde kilómetro 31 lo hizo muy Muy bien, bien, la sí. verdad. Sí. Ha sido un kilómetro largo, ¿no? Desde el 31 hasta acá, Sí, pero a pero veces las cosas buenas toman tiempo y sí, me parece que fue un gran resultado. creo que lo logró. No sé si quieras agregar algo más, Fernanda, sobre esta entrevista, sobre la película. Digo, evidentemente, a la invitación para que la gente la vea. Nada, pues sí, invitarles a ver esta película de Turno Nocturno que se estrena el 5 de diciembre en todos los cines de la República Mexicana y que vayan con palomitas y con todas las ganas de pasarla intensamente bien y a ver A, qué les sucede físicamente. a ver qué tal. Pues bueno, mil gracias, Fernanda Echevarría, por esta plática con la gente. Senegalás, muchísima suerte con la película. Creo que en Morelia estuvieron, ¿verdad? Tuvieron una gala. Estrenó la película en Morelia, y tuvimos una función también en el Festival Mórbido. Ok, aquí en la Ciudad de México. Sí, y ahí fueron doctores y enfermeras y estaban muy emocionados, muy Ojalá conmovidos. ojalá hayan estado vivos todos, porque si se les coló un espíritu por Exacto, ahí, ya exacto. luego, Mejor, ojalá bueno, también, sí. la neta sí. Pues muchísimas gracias, Fer. Mucha suerte con la película. Estaremos hablando después. Súper, muchas gracias a ti. Suerte. Nos vemos, bye. Chao. Bye.